Muy buenos días, llegó el momento de dar ya inicio hoy día lunes a nuestro encuentro virtual denominado Fortalecimiento en Organización Empresarial y Comercial para la Agricultura Familiar, esta vez desde la sede de Cajamarca. Nuestro expositor del día de hoy, un experto en el tema, el ingeniero magíster Gino Valdivia Román, de Sierra y Selva Exportadora. Ingeniero Valdivia, muy buenos días, un gusto que esté con nosotros. Bueno, buenos días con todos, reiteramos. El día de hoy tenemos este tema que es muy importante, ya que es uno de los componentes que contribuyen con la búsqueda del desarrollo agrario en nuestras diferentes regiones, en este caso para Cajamarca. Una breve reseña de lo que vamos a tratar, un poco algo de antecedentes organizacionales, legales, con estas nuevas leyes que se están dando, la cadena de valor, todos los eslabones que comprenden la cadena de valor agropecuaria, la problemática que nosotros hemos identificado y cómo debemos la propuesta de solución, se puede decir, para esta problemática, que es el fortalecimiento de la gestión. Y al final una propuesta breve de lo que son algunos programas de capacitación. Iniciamos, bueno, con los antecedentes organizacionales y empresariales. Nosotros sabemos que en el país existen una serie de organizaciones con diferentes objetivos, objetivos sociales, objetivos económicos, objetivos de reivindicación, pero lo que hasta el día de hoy todavía no se tiene muy claro que digamos es, ¿no?, con qué modelo de organización debemos de contribuir o debemos de fortalecerlo para efectos de que los pequeños productores puedan salir adelante. Si bien es cierto, se promueven las cooperativas agrarias, es más, hace 2 o 3 días ha salido una ley del perfeccionamiento de la asociatividad para fortalecer las cooperativas. Creemos que todavía no se mantiene un poco débil en algunos aspectos, pero se va avanzando en algo. Lo segundo es, o sea, ¿no? Independientemente de las organizaciones, ¿quiénes conforman las organizaciones? Las organizaciones son conformadas pues, por agricultores, diferentes tipos de agricultores. Agricultores que tienen diferentes niveles educacionales, algunos tienen, pues, llegan hasta la secundaria, otros a la primaria, otros, o sea, ¿no? Son semi-analfabetos. Entonces, ese elemento, que es el núcleo de las organizaciones, es pues un aspecto muy importante que debemos de conocerlo bien y debemos de saberlo sobrellevar. Aparte de esas características tenemos, o sea, ¿no?, a qué tipo de agricultura familiar pertenecen. Pertenecen a la agricultura familiar de subsistencia, intermedia, consolidada. Y ahí es importante, ¿por qué? Porque si de las estadísticas sacamos de que de los 2.200.000 productores que existen en el país, hay casi un 90% que pertenece a agricultura familiar de subsistencia intermedia. Son mínimos los que están consolidados. Entonces, eh, aquí ya podemos ver, o sea, ¿no?, el chip con el que piensan estos agricultores es muy complejo, porque ellos, agricultores que toda la vida han sembrado solamente para sobrevivir, para guardar en la época de no lluvia y poder mantenerse, que de un día para otro, pues, o sea, ¿no?, se quieran volver emprendedores o quieran producir para vender al mercado, ¿no? No es algo muy sencillo que digamos. Y independientemente de ello, también, ¿no?, las idiosincrasias. Una cosa, pues, es el agricultor aymara en Puno, y otra cosa es el agricultor en Cajamarca, o el agricultor de las comunidades en Ayacucho, o el de la costa, ¿no?, o el de la selva. El tamaño de parcelas que tienen, las situaciones de geografía, clima. Bueno, hay una serie de condiciones que realmente son muy variables en el elemento que forma parte de esta organización. En el caso, ¿no?, del Ministerio de Desarrollo Agrario, que ve más que todo la agricultura familiar, tenemos primero que definir la agricultura familiar. La agricultura familiar utiliza la fuerza de trabajo de toda la familia, de toda la parentela, ¿no? Vemos en las fotos, ¿no?, cómo mientras que el esposo está trabajando en el campo, las esposas están de repente preparando la comida, o están también recogiendo, están seleccionando las papas,
los niños también de igual manera participan, entonces es toda una familia está volcada en el campo, siguiendo, ¿no? En este caso al esposo para lo que es el trabajo. Estas familias desarrollan diferentes actividades productivas. Si bien es cierto, aquí los vemos en el campo, ¿no? Una siembra de papa, pero también están en la casa criando animalitos o criando, bueno, cuyes, criando gallinas, tienen su biohuerto, desarrollan diferentes actividades en la familia. También es una característica de ellos, o sea que tienen poco acceso a recursos hídricos controlables. La gran mayoría de la agricultura familiar trabaja con agua de lluvia, y el agua de lluvia nosotros sabemos que en la sierra se da entre octubre, noviembre, diciembre, y se siembra ahí, y las cosechas se dan en abril, mayo, junio. El resto del año casi no se siembra, casi no se cosecha. Entonces, las deficiencias en cuanto a acceso a recursos hídricos, los tipos de suelos. Si bien es cierto, en las fotos miramos un grupo de productores en la zona de Guayabamba, es la provincia de Siguas, departamento de Ancash, con tierras pues, negras, tierras que parecen, ¿no? Son productivas, y se ven ahí, ¿no? Por el tamaño de las papas que están mostrando. Pero todos los suelos en la sierra no son los mismos. Hay suelos muy pobres en algunos lugares, hay áreas donde llueve poco, hay áreas donde el clima ¿no? Es muy fuerte, es muy dañino a veces. Aparte de eso, también en las mismas cuencas hay diferentes realidades por las altitudes. Sabemos pues, que hasta los 2.500 metros, 2.700 metros sobre el nivel del mar podemos sembrar de repente frutales, algún tipo de cultivos permanentes. Desde encima de los 2.700 hasta los 3.500 ya es otro tipo de cultivo, de repente pan llevar. Por encima de los 3.500 metros es pastizales, papa, en algunos casos, algunos tubérculos, pero son diferentes realidades. Podemos decir que en el país gran parte de la agricultura familiar se concentra en estas zonas, en zonas de sierra, y se dedican pues, a lo que es papa, se dedican a lo que es cebada, trigo, alberjas, productos de pan llevar, algo de ganadería, y generalmente dependen del agua de lluvias. En cuanto a los aspectos legales, podemos mencionar que el artículo 2 del inciso 3 de la Constitución Política reconoce el derecho de toda persona a asociarse y constituir a algún tipo de organización jurídica sin fines de lucro. Y aquí están involucradas lo que son las asociaciones. Las asociaciones sin fines de lucro que, por el mismo objetivo que tienen, no están sujetos a algún tipo de impuestos o gravámenes, como impuesto a la renta, otro tipo, ¿no? de tributos. Sin embargo, en el caso de las asociaciones, estas no pueden redistribuir sus ingresos entre los socios que la conforman. Y ahí tenemos una limitación con todas las asociaciones que se han promovido en el país, las asociaciones agrarias. Las asociaciones no pueden, y si lo hacen de una manera informal. Si bien es cierto, están exentos del pago ¿no? del impuesto a la renta, del impuesto, el impuesto general a las ventas, en los actos que comprende a la asociación con sus socios. Sin embargo, los ingresos que puedan generarse en esta asociación no pueden redistribuirse. Por ello es que el Midagri y la gente, ¿no? los organismos entendidos promueven lo que son las cooperativas agrarias de servicios, cooperativas agrarias de usuarios, en las cuales sí, o sea, permite que estos ingresos de los que goza la cooperativa en las ventas comunes, en las ventas de todos los socios, puedan redistribuirse entre los socios sin estar afecto a algún tipo de tributo. Esta ley 29972 ha sido complementada ahora último la semana pasada con la ley 31335 de perfeccionamiento de la asociatividad de los productores en las cooperativas agrarias, donde ya ustedes, bueno, lo podrán leer, pero
dos cosas importantísimas que están ahí son que los beneficios de las MIPES, de las pequeñas y microempresas, que era para el sector, se puede decir, industrial, de servicios, de estos beneficios que tienen las MIPES, las cooperativas agrarias también van a ser beneficiarias en el crédito, en la asistencia, en los diferentes beneficios que pueda el Estado pueda estar promoviendo. Entonces, ¿no? Es una buena noticia para las cooperativas agrarias. Otra noticia muy interesante es de que los socios de las cooperativas agrarias van a poder ser beneficiarios en los proyectos especiales de irrigación que se puedan hacer. Entonces, van a tener cierta prioridad para poder acceder a terrenos en los proyectos de irrigación. Creo que no, son dos noticias muy buenas. Independientemente de ellos, se mantiene casi gran parte de lo que ya conocíamos. Se ha definido el acto cooperativo. Ahora, bueno, antes el mínimo de socios era aproximadamente 16, creo, o 12 para formar parte, ¿no? Para que se pueda conformar el Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y los comités de educación y electoral. Hoy en día piden, de acuerdo a esta ley, 25 socios como mínimo. Entonces, algunas ventajas en el sentido de promover las organizaciones de segundo grado, llámese, ¿no? Centrales de cooperativas o federaciones especializadas en alguna cadena productiva. También, o sea, ¿no? La creación de la CONACA, que es una coordinadora que va a encargarse de direccionar todas estas cooperativas. Hay algunas cosas interesantes, importantes que hay que, ¿no? Hay que estudiarlas, leerlas bien y tratar pues de que las cooperativas que ya existen o las que están por conformarse puedan hacer uso de este dispositivo. Bueno, aquí ya empezamos un poquito ya con el tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? A la mano izquierda tenemos problemas que se presentan en la agricultura peruana desde hace, no 10 años, sino hace 20, 30, 40, 50 años. Tamaño atomizado de la propiedad, acceso al agua, suelos a veces no, con las condiciones adecuadas, los climas, los riesgos que existen por clima, por los fenómenos que hay, una deficiente educación, alimentación en el núcleo, en el pequeño agricultor, vías de acceso, las productividades y calidades que son bastante bajas en algunos casos. Bueno, ahí tenemos, o sea, una serie de problemáticas que ya las conocemos, ¿no? Los que estamos en agricultura. Sin embargo, a la mano derecha tenemos algunas cifras de lo que han sido las agroexportaciones del Perú. El Perú ha crecido en sus agroexportaciones una barbaridad en los últimos años. En el caso de la uva, hasta el año 2019 somos cuartos en el mundo, después de la China, Chile, Estados Unidos, pero a una velocidad de crecimiento bastante interesante, que quiere decir que en 2, 3 años debemos estar superando a Estados Unidos, a Chile y hasta la China probablemente, ¿no? Si vamos a ese ritmo de crecimiento. Entonces, hemos exportado en el año 2019 más de 800 millones de dólares, 811 millones de dólares. En el caso de los arándanos, somos primeros en el mundo, ya los pasamos a los chilenos. El año 2019 también hemos superado los 800 millones de dólares, 809 millones de dólares. En el caso de la palta, en el año 2019 exportamos 751 millones de dólares. El año 2020, con pandemia y todo, hemos superado esa cifra y también debemos estar bordeando los 800 millones de dólares en palta. Somos segundos en el mundo después de México. En el caso de mangos, el Perú somos terceros en el mundo, exportamos mango fresco, 252 millones de dólares, pero si le sumamos el mango en jugo, el mango en rodajas, mangos congelados, debemos estar bordeando los 400 a 500 millones de dólares. Entonces, el Perú viene creciendo en sus agroexportaciones, pero ¿dónde se siembran estas agroexportaciones? Generalmente en la costa. ¿Y se sirven de qué? Se sirven de las irrigaciones, llámese por Chavimochi, llámese Gallito Ciego, llámese Majes, llámese San Lorenzo,
y otras grandes irrigaciones. Eso es lo que les ha permitido al Perú que se despegue, pues, ¿no? Y promueva, ¿no? Todo este tipo de productos y estemos creciendo en este campo. Lo cual no ha pasado en la sierra. Y eso es algo que vamos a verlo ahora, ya que Cajamarca es un departamento que, si bien es cierto, gran parte, tiene una parte norte que es más o menos, se asemeja a zonas tropical de selva, pero también es gran parte tiene zonas de sierra. Entonces, se ve involucrada en esta problemática. Las poblaciones objetivos, bueno, las poblaciones organizadas aquí en el país son bien pequeñas, pues 234.000, cuando son 2.200.000 los productores que tenemos, ya ustedes se darán cuenta, ¿no? Estamos cerca del 10%, que es muy bajo. Aquí la realidad de las cooperativas. Tenemos en el Perú, de acuerdo a la información de Produce 2021, tenemos 1.244 cooperativas, ¿no? Actualizadas en el directorio que tienen, de las cuales Cajamarca está en el quinto lugar, tiene aproximadamente 75 cooperativas. Al lado derecho vemos cómo están repartidas las 75 cooperativas. 31 cooperativas agrarias, 7 cafetaleras, aunque de entre las 31 también hay algunas, ¿no? Cooperativas agrarias que también están dedicadas a café, y probablemente cacao y algunos otros productos. Es un gran porcentaje, pero creemos que todavía sigue siendo mínimo con respecto a lo que requiere la enorme cantidad de productores que tenemos en Cajamarca. Por ejemplo, ganadería, ¿no? No tenemos casi organizaciones de ganadería en Cajamarca, cuando es un departamento o es una región que tiene muchísimo ganado, es probablemente la que más ganado tiene en el país, pero sus productividades son bastante bajas. Y lo vamos a ver, ¿no? Cuando analicemos un poquito las siembras de pastizales que hay. Sin embargo, todos sabemos, Fongal Cajamarca solamente funciona para la fiesta del 28 de julio acá pasado, ¿no? Pero después, organizaciones sólidas que realmente busquen el desarrollo de de sus socios ganaderos, casi no hay. Y aquí, ya una muestra, este es una zona de Ñahui, el distrito de Pasos, provincia de Tayacaja, en Huancavelica. Esta foto fue tomada el 24 de noviembre, el año pasado, en el mes de noviembre. Se suponía que en noviembre ya las lluvias habían empezado en Huancavelica y en casi toda la sierra. Sin embargo, miren, ve, todo está amarillo. ¿Por qué? Porque las lluvias se retrasaron. Las lluvias empezaron el año pasado en 15 de diciembre aproximadamente. Pero vamos a ver lo que se ha hecho de una manera planificada en este proyecto que les he comentado, que se llama Guayabamba, o que está en el distrito de Guayabamba, en Ancash. Es foto tomada el 8 de diciembre. O sea, una semana, 2 semanas después de la de Huancavelica. Mírenme cómo está. Una papa, esta papa azul debe ser la papa guairomacho, sí, guairomacho debe ser. Mírenme, verde, hermosa, en la misma época. ¿Por qué? Porque cuando hemos planificado la siembra de esta área, primero hemos visto, ¿no?, acceso al agua. Y el agua, por eso es que la consideramos, se vuelve importantísima como componente para el desarrollo del agricultor. Aquí hay una presa que se llama La Playa, que pertenece a la comunidad campesina Sacsayama, una presa de 1 millón de metros cúbicos, la cual, al tener, o sea, algunas se han sembrado algunas cochas de agua en la parte más alta, sembradas por el proyecto Sierra Azul, cochas que van orientadas a la conservación del ecosistema acuífero, pero que también contribuyen al ampliar la capacidad de la presa que les estoy mencionando. La vamos a ver en un momento. Vamos a traer aquí la cadena de valor agraria o agropecuaria. Aquí hay un problema que las organizaciones agrarias muchas veces no la vemos. Muchas de las cooperativas, y en Cajamarca se da, en la zona de Jaén, en las zonas, y en otras zonas de selva donde está el café, el cacao, las cooperativas toman la posta a la hora de la cosecha, pero no ven, la gran mayoría, no digo todas, la gran mayoría no ven que la cadena de valor
del café o del cacao, de la papa o de la quinoa, se inicia pues en el pequeño agricultor que tiene su semilla, que tiene arma su plantón, que prepara terreno, que luego abona, fertiliza, ¿no? Cura contra plagas, enfermedades, aplica sus labores culturales. No, no lo vemos. El agricultor, las cooperativas generalmente ¿no? Entran a la hora de la cosecha para poder ¿no? vender ese producto. Pero hoy en día, en el mundo ya te está pidiendo, ¿no? Ese café, esa papa, esa quinoa, ¿no? ¿Quién la sembró? ¿En qué condiciones la sembró? Entonces, hay que llegar pues a la semilla, hay que llegar al plantón, hay que llegar al pequeño agricultor. Esos eslabones hay que incorporarlos en el manejo, en la administración, en la gestión de una cooperativa. Y más todavía que lo sabemos nosotros, el eslabón más débil en la cadena de valor agropecuaria es el pequeño agricultor. Ahora, ¿cómo hacemos para que ese pequeño agricultor pueda realmente tomar conciencia y organizarse eh, para poder desempeñarse dentro de un sistema tal como vivimos en este momento de mercado? Entonces, aquí, bueno, un ejemplo. Acá tenemos a la mano izquierda un par de leones que se están comiendo una cebra, ¿no? Y se saborean, están saboreando ahí el manjar que se están comiendo. El león es el rey de la selva, es el más fuerte. Y a la mano derecha vemos al mismo león, pero siendo correteado por un grupo de búfalos. Pero un grupo de búfalos, hemos dicho. Grupo quiere decir que están búfalos organizados, búfalos que están unidos, lo hacen correr al león. Miren, a pesar que ese es el animal más fuerte. Entonces, miren la importancia de la unión, hasta ¿no? hasta en la selva. Aquí en el mar encontramos pues que los tiburones están comiendo los pescaditos. Si bien es cierto, a pesar que se unen los pescaditos en un cardumen, ¿no? se juntan, ¿no? van a poder hacer frente al tiburón. Pero sí, miren, la naturaleza es tan sabia que lo que está haciendo ahí es de que la probabilidad de sobrevivencia de un pescadito es mucho mayor en un cardumen que si estuviera sola. Si estuviera sola, ya ustedes se imaginan, han comido. Pero si está aquí en un cardumen, su probabilidad de existencia es mayor. Yo pregunto, ¿no? Nuestros pequeños agricultores en Cajamarca, en Selendín, en Chota, Cutervo, ¿qué son, tiburones o pescaditos? Pues, ¿qué requieren? Requieren organizarse. Y eso es a lo que apuntamos en este tema que estamos tratando el día de hoy, asociatividad, fortalecimiento de la asociatividad. La problemática la hemos reducido, la hemos resumido en lo que estamos contemplando. Existen limitadas capacidades de gestión en administración rural, en aspectos técnicos productivos y comerciales en la agricultura familiar. Capacidades de gestión. En los tres niveles organizacionales, llámese a nivel de productores, llámese a nivel de directivos y llámese a nivel de gerencia, porque nuestros profesionales también tienen serias limitaciones y vamos a empezar a explicarlas por qué. Antes de explicarlo, vamos a ver este análisis que se ha hecho y esta problemática que hemos centralizado ha contemplado 9 lineamientos estratégicos que están enmarcados en lo que es el planeamiento estratégico del Ministerio de Agricultura para los próximos años. Un primer lineamiento es el acceso a factores de producción. Factores de producción, tierra, agua, clima, ¿no? Tenemos que contemplarlas en esta situación. Y ahí podemos decir, y por eso es que en las siguientes páginas vamos a diferenciar. Vamos a tener dos componentes importantes que son vitales si que queremos el desarrollo de los pequeños productores. Uno es el de recursos hídricos y el segundo es el de identificar cultivos rentables para ser utilizados con esos recursos hídricos que tenemos que potenciar. Un segundo lineamiento es innovación con recursos locales. Es cierto, tenemos tecnologías, tenemos costumbres ancestrales que son muy positivas, que son ¿no? muy beneficiosas para el agricultor. Pero también es cierto
de que esas costumbres podemos mejorarlas, podemos hacerlas más eficientes y debemos de, ¿no?, incorporar y hacer innovación en nuestros, ¿no?, en nuestros elementos locales que tenemos. Tercero, fortalecimiento de la asociatividad, que es el tema que estamos tratando hoy día. Cuarto, integración a mercados. Señores, si nosotros solamente buscamos la siembra de productos agrícolas para sobrevivir, pues estamos exponiéndonos demasiado. Tenemos que buscar alternativas que lleguen a mercados y logren mejorar los ingresos de los productores y de la misma manera los ingresos de toda de nuestras comunidades, de todos nuestros distritos, de toda nuestra región, de todo nuestro país. Entonces tenemos que buscar esos productos que podamos nosotros ofertarlos. Ofertarlos significa poderlos producir en calidad, en productividad adecuada. Y lo vamos a detallar dentro de un momento, lo que se ha venido logrando. Sostenibilidad de recursos naturales, lo que les decía, en la parte alta de este distrito Guayabamba, de esta comunidad campesina Sacsayhuama, se han sembrado 8 cochas de 10.000, 20.000 metros cúbicos cada una, con el fin no de apoyar a la agricultura, sino de apoyar a la conservación del ecosistema acuífero en las partes altas. Nosotros sabemos que dentro de 5, 6, 10, 20 años, el agua va a ser un elemento importantísimo para la vida del mundo y creemos que debemos de tratar de buscar conservarlo. Inclusión social, cómo hacer para que estos productores accedan a conocimientos, a técnicas, a instrumentos, herramientas que les permita ser competitivos en lo que es el sector agropecuario. El enfoque territorial, el enfoque de las cuencas, microcuencas, las cadenas económicas de valor que se pueden dar en estas zonas. Fortalecimiento institucional, ¿qué quiere decir? Que estos programas que se puedan plantear sean sostenibles en el tiempo y no mueran. Una cooperativa, por ejemplo, y el caso de la cooperativa es bien evidente. Las cooperativas nombran a sus presidentes de consejo de administración, su presidente de consejo de vigilancia por 3 años. A los 3 años tienen que rotarlos, tienen que cambiarlos. Y eso no es fortalecimiento institucional. ¿Por qué? Porque ese presidente que ha sido capacitado, que ha adquirido experiencia durante 3 años, a los 3 años lo pasamos a ser, ¿no?, un elemento más y todos sus conocimientos, ¿no?, que podríamos aprovecharlos, los dejamos a un costado. Entonces, eso tenemos que buscar que se sostenga, ¿no?, que esa directiva, que esa gestión, esa administración que si es positiva, se mantenga, y por eso importante es el fortalecimiento institucional. Y la gestión del conocimiento, que ya su nombre lo dice, ¿no?, la transferencia de conocimientos. Problemas comunes que tenemos en las asociaciones y en las cooperativas, ¿no? En los consejos directivos, por ejemplo, ¿no? Como los consejos directivos son formados por los mismos productores y muchos de estos productores, como les decía, a veces no tienen una primaria o una secundaria completa, entonces adolecen de capacidades de gestión, de capacidades de administración. Es más, yo pregunto, tenemos, o sea, jóvenes que terminan la universidad luego de haber estudiado 5 años y sin embargo, ¿no?, adolecen de muchas capacidades para poder realmente dirigir a una empresa, dirigir una organización. Entonces, no es tan sencillo capacitar, no es tan sencillo encontrar directivos con esas capacidades. Lo de la rotación de consejo directivo, lo que les mencioné hace un rato, ¿no? Para nosotros, ¿no?, los consejos directivos, los que pasan sus periodos de 3 años o 2 años, no sé el tiempo por el cual fueron elegidos, deberían esos productores pasar a un consejo de ancianos, no sé, un consejo de APU, si quieren llamarle, para que sus conocimientos adquiridos sigan sirviendo a su organización. También otra cuestión importante que se encuentran en las organizaciones es cuando tenemos organizaciones de pequeños productores con diferentes objetivos, estos se diluyen y no hay un compromiso por parte del productor. En el caso de las cooperativas debemos de tener compromisos bien claros, bien puntuales, que el socio sepa la prioridad, porque si no, muchas veces van a tergiversar los objetivos y van a priorizar objetivos sociales antes que sus objetivos económicos. Entonces, por lo tanto, se hace importantísimo al definir los objetivos de la
organización, o en este caso de las cooperativas, si es que estamos buscando, deben de ser muy puntuales. Costos altos de gerencia. Bueno, encontrar gerentes para empresas cooperativas no es fácil, no es sencillo. Y miren por qué, ¿no? Por lo que dice a continuación, gerencias con doble responsabilidad. El gerente en una cooperativa no solamente tiene que buscar pues, mercados para el café o para el cacao o para las papas, sino que también tiene que un mercado que no se dice, pero existe. Es el mercado de los socios cooperativistas. Como los socios cooperativistas adolecen de una serie de capacidades en la siembra, en la compra de insumos y todo lo demás, entonces, ¿quién es el que los debe apoyar? El gerente de la cooperativa. Entonces, el gerente de la cooperativa tiene dos responsabilidades. Una es atender a sus socios, que son los dueños y son los que le pagan el sueldo, y dos, ¿no? Ver el producto y el mercado para ese producto para poder tener la rentabilidad necesaria. Eso en la universidad no nos enseñan. En la universidad nos enseñan una de las dos cosas, pero no las dos. Entonces, mírenme, ¿no? Lo importante que es esta situación. Otro problema que existe es lo que ya les decía hace un rato, las gestiones se orientan más a la comercialización cuando el negocio empieza en la semilla. Una cuestión que hemos encontrado bastante también es que los indicadores sobre los cuales se rinden cuentas en las cooperativas mayormente son indicadores de medios y no de impacto. El indicador valedero debe ser cuánto es lo que gana el agricultor el 31 de diciembre de cada año por una hectárea o ¿no? por una parcela determinada. ¿Cuánto es lo que gana como utilidad neta? Ni siquiera de venta, porque la venta es una cosa, ¿no? Sino de utilidad neta. Y si ese agricultor va viendo que su utilidad neta cada año va incrementándose, pues ese gerente debe quedar. Pero si eso no se mantiene o se va reduciendo, bueno, yo creo que hay que tomar otra decisión. Por ello es que nosotros hemos definido la gestión, la administración como un concepto importantísimo en el desarrollo de las organizaciones cooperativas. Y este concepto lo hemos dividido en 6 procesos administrativos. El primero, diagnosticar, porque en nuestro país cada cuenca, cada microcuenca es una realidad distinta. Entonces, al hacer el diagnóstico vamos a encontrar con variables propias de esa cuenca, que son distintas de repente a la cuenca que está al costado o a la cuenca que está más allá. Y nuestra sierra está llena de cuencas. Entonces, y nosotros lo podemos saber. Ustedes en Cajamarca pueden ver una cosa es Selendín, otra cosa es Chota, otra cosa es Jaén. Entonces, y si vamos a Selendín, una cosa pues es José Gálvez, otra cosa es Sorrochuco, otra cosa es Cortegana. Entonces, y vamos, ¿no? A cada distrito y encontramos lo mismo. Entonces, los diagnósticos tienen que ser focalizados, aplicados a la zona donde vamos a trabajar. A partir de ahí, ya, bueno, la planificación, lo que es la parte de organización, dirección, la parte de programación de trabajo, o la parte operativa, ejecución, y los sistemas de control. Entonces, estos procesos son los que se deben de aplicar, o los que creemos que se deben de aplicar, y hemos tenido algunas experiencias positivas en algunas organizaciones que se han llevado y han sido exitosas, ¿no? Entonces, el primero, cuando hablamos de fortalecimiento de la gestión, el primer proceso es hacer un buen diagnóstico. Y aquí vamos a tratar de resumir lo que hicimos, ya que acá estamos tratando de una casuística en esta zona Guayabamba, se llama este distrito. Guayabamba es un distrito que queda en la provincia de Siguas, en el departamento de Ancash. Guayabamba tiene 6 comunidades campesinas. A la mano derecha está la presa que les mencionaba. Esa presa tenía 1 millón de metros cúbicos aproximadamente de volumen de agua almacenado por año, pero al haberse hecho unas cochas en las partes más altas, ha aumentado y debe estar aproximadamente en 1.300.000 metros cúbicos. Esto es suficiente para regar 400 a 500 hectáreas durante todo el año. Entonces, mírenme, ¿no? Todo el año. Cuando hablo todo el año, ya no es solamente con la época de lluvia, sino que lo que yo siembre, ¿no? Voy a tener esta agua como algo seguro para poder regar.
Pero aquí algo importante de lo que se hizo en esta zona de Guayabamba es que el diagnóstico que hicimos fue un diagnóstico de situación, pero también hicimos un diagnóstico de potencialidades. Generalmente, cuando vamos a hacer el diagnóstico situacional, vemos es cómo está. Pero cuando hacemos un diagnóstico de potencialidades, ahí sí tenemos que ver qué capacidades o con qué recursos se cuenta para poder hacer algo más de mejora económica para todos los miembros de esa comunidad. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí encontramos, se sembraba papas blancas, papas nativas, pero papas nativas, las que ellos tradicionalmente sembraban. Entonces, como ellos sembraban papas nativas y papas blancas, entonces nosotros identificamos 4 variedades de papas nativas con pigmentaciones rojas, azules, que se transformaban en chips y que se estaban exportando a Estados Unidos, se exportan a Europa. Entonces, miren, ve, ¿no? Vimos la potencialidad de poder promover ahí este tipo de papas nativas e hicimos las parcelas demostrativas que nos dieron buenos resultados y luego se han desarrollado parcelas ya de producción comercial y hoy en día ya están negociando con las empresas para hacer contratos a 3 años que les asegure la venta de su producto y un buen precio por su producto que está haciendo, ¿no?, muy buena calidad. Independientemente de eso, algo que mencionó el ingeniero Andrés Castro, productividad. Están sacando, para que ustedes tengan una idea, las papas nativas estas, el Secorani, Guairomacho, son 4 variedades, la Sumazonco y la Hueco. En la zona de Junín, en la zona de Ayacucho, aproximadamente se saca 7.000, 8.000 kilos por hectárea, en promedio. Aquí en la zona de Guayabamba estamos sacando entre 30.000 a 40.000 kilos por hectárea. Casi igual que una papa blanca en la costa y sin aplicar fertilizantes químicos ni pesticidas químicos. Mírenme, ¿no? Entonces, pero esto gracias a qué? A un estudio, gracias a un planeamiento, gracias a una buena organización. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora que se hace el diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico de situación, pero también de potencialidades. En el diagnóstico de situación hay que ver si los productores son individualistas o los productores realmente tienen objetivos asociativos. ¿Por qué? Porque muchas veces se forman las cooperativas o se forman las asociaciones para hacerse beneficio de algún programa que tiene el Ministerio de Agricultura o alguien que lo tiene, más no por convicción. Entonces, esto es importantísimo. Muchas veces se agrupan para pedir la reivindicación social de, no sé, pues de repente de alimentos o de una carretera, de un puente, ¿no? Y no con fines económicos que debe ser los de la cooperativa empresarial que se está buscando. Entonces, todo este tipo de cosas, ¿no? Hay que tomarlas en cuenta en el diagnóstico. Para los profesionales que estamos ¿no? en esta exposición, aquí utilizamos 2 instrumentos, uno el análisis FODA y el otro el árbol de problemas. El análisis FODA, un análisis FODA por componente, no un análisis FODA global, que nos sirvió bastante, un análisis, por ejemplo, FODA por actividad agrícola, por actividad pecuaria, por actividad forestal. Y las debilidades coincidieron, eran, ¿no?, lo que es recursos hídricos. En el árbol de problemas que lo hicimos con los productores, de igual manera también, o sea, ¿no?, el problema central era el manejo de recursos hídricos permanente o estable. Una de las cuestiones importantes y que creo que también en Cajamarca debía desarrollarse es aquí, para hacer el diagnóstico tanto de situación como de potencialidades, nos integramos los diferentes organismos del Ministerio de Desarrollo Agrario y la Municipalidad Distrital de Guayabamba. Y aquí está, o sea, ¿no?, el alcalde de Guayabamba con su equipo técnico, y aparte están pues miembros del ANA, miembros del PCI, el Programa Social de Irrigación, el programa Sierra Azul, que busca todo lo que es la siembra, cosecha del agua, CERFOR, que también tiene que ver con parte forestal, pero también tiene que ver con parte de la conservación de los ecosistemas. Esos 4 primeros son los que tienen que ver con recursos hídricos y lo que es conservación del ecosistema. Y luego ya tenemos en verde
lo que son lo que nos tocó seleccionar qué cultivos rentables, con mercado y sostenibles en el tiempo podíamos promover en esa zona. Entre ellos Agrorural, INIA, SENASA, la Dirección General Agrícola, la Dirección General de Ganadería, Sierra y Selva Exportadora y finalmente Agroideas al final, ¿no? Entonces, miren, ve, el equipo, ¿no?, de todo el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Desarrollo Agrario, en su conjunto, fue hacer un diagnóstico focalizado en estas comunidades campesinas, 6 comunidades campesinas. Los instrumentos que utilizamos, el FODA, el árbol de problemas. Aquí, o sea, esta laguna que les digo, esta presa que se ha hecho es de 1 millón de metros cúbicos, ya tiene aproximadamente 3 a 4 años. Es una presa que tenía 1 millón de metros cúbicos. Pero miren, ve ahora bueno, no tengo una foto aquí, pero vean, esto de aquí ya no es la presa, sino son las cochas de agua que hizo el programa Sierra Azul. Estas cochas de agua son pues de 20.000, 10.000, 30.000 metros cúbicos, mientras que la presa de abajo es de 1 millón de metros cúbicos. Esta foto ha sido tomada después, es algo que se ha hecho también en estas comunidades campesinas, y si pusiéramos una foto actualizada de la presa de la foto anterior, veríamos que se ha incrementado ¿no?, el volumen de agua considerablemente. Debe estar, si antes tenía 1 millón, ahora debe estar en 1.300.000 metros cúbicos. Gracias a qué? A las cochas que conservan los colchones acuíferos, que conservan pues también todos las corrientes subterráneas ¿no?, las cuales pues filtran, ¿no?, en partes bajas. Es una serie de beneficios. Aquí lo que les mencionaba, las papas nativas que nosotros identificamos. A la mano izquierda, ¿no?, papas con pigmentaciones azules, rojas, que estas pigmentaciones son antocianinas. Las antocianinas son antioxidantes. Y pues, ¿no?, tenemos material bibliográfico en el cual los antioxidantes contribuyen a mantener las células sanas en el cuerpo humano, contribuyen, ¿no?, tienen efectos anticancerígenos, una serie de beneficios los antioxidantes, ¿no? Y nuestras papas tienen hasta 5 o 6 de estos elementos antocianínicos. Entonces, mírenme, ¿no? Y a la derecha, en la balanza, vemos, ¿no?, la papa primera, la papa de segunda, papa extra. Realmente, ¿no?, obtuvieron en las parcelas demostrativas que se hicieron, nosotros logramos sacar en promedio aproximadamente 2 kilos por planta, cuando la bibliografía del Centro Internacional de la Papa, para estas variedades, llámese la Secorani, la Guairomacho, la Sumazonco y la Huenco, era de 600, 700 gramos, nosotros sacamos 2 kilos. Por eso es que tomamos la decisión de sembrarla comercialmente, y lo cual pues fue ratificado porque hemos sacado productividades altísimas. Entonces, esto bien planificado, con un buen diagnóstico, bien organizado, debería, pensamos nosotros, desarrollarse en Cajamarca. Maíz morado, miren, ve, y esa variedad ustedes la conocen, es la INIA 601 de Cajamarca, y está la ingeniera Medina, me parece que es la que, ¿no?, la que ha promovido esta variedad. Igualito, o sea, ¿no?, tiene beneficios no solamente en el maíz propiamente dicho, sino también en la coronta, la coronta y las que tienen pues las antocianinas, ¿no? Y pueden ser, o sea, damos un agregado, darnos un valor adicional. Esta experiencia está aquí, o sea, ¿no?, la que hemos desarrollado, la hemos desarrollado en la etapa preproductiva, productiva y comercial. Está resumida aquí, ya es una casuística del Ministerio de Agricultura. Hemos llegado, ¿no?, desde la papa hasta los chips que están en la foto de la columna final. Siguas es o Guayabamba es un distrito de Siguas, está más o menos a 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Nosotros que sabemos que en Cajamarca, la parte de Solochuco, en Selendín, o la parte de Hualgayoc, o en la parte Chota, en las partes altas, pues llegamos a tener esas altitudes. Pero
algo importante que quiero decirles es que el modelo que se ha desarrollado en Guayabamba también se puede aplicar a 2.500 metros, a 2.700, a 3.000 metros. O sea, el modelo se adapta a lo que es la zona. Y lo que hay que hacer es sí seguir el protocolo para hacer el diagnóstico, hay que seguir los protocolos para identificar productos y mercados, los protocolos para obtener las productividades que se están logrando. Eso sí, o sea, definitivamente tiene que ser, ¿no?, de acuerdo a las condiciones de cada cuenca o cada microcuenca. Los problemas comunes, bueno, ya los hemos mencionado, ¿no? La productividad baja, la calidad de los productos es baja en el pequeño agricultor, ¿no? Los costos son altos, no hay acceso a asistencia técnica, los comerciantes que se aprovechan muchas veces en el caso de la comercialización al pagar precios bajos y fijar ellos sus condiciones, los volúmenes que, ¿no?, como no están organizados, son volúmenes insuficientes para poder negociarlos, escaso acceso a financiamiento. Miren, ve, en el financiamiento, por ejemplo, en esa zona de Guayabamba, cuando les mencionamos que el Agrobanco y hay un fondo Agroperú del Ministerio de Desarrollo Agrario que tenía para poder prestarles, ellos no quisieron. No quisieron, dijeron, o sea, no, nosotros no vamos a arriesgarnos si no tenemos un mercado seguro, si no tenemos una producción segura, a endeudarnos, ¿no? Hoy en día que ya han hecho sus parcelas demostrativas, ya han producido comercialmente, ya hay mercado, y ya están superando una... Es más, están trabajando en estos momentos cómo hacer para contrarrestar las heladas, por ejemplo, que también es un riesgo altísimo, ¿no? Entonces, recién ellos están dispuestos a endeudarse con el agrobanco y se están organizando en cooperativas, porque antes eran comunidades campesinas, eran trabajadores individuales. El segundo proceso importante es, o sea, después del diagnóstico, una buena planificación. Aquí es una gráfica para los técnicos profesionales, ¿no? Cómo a partir del problema central encontrado en el árbol de problemas, llegamos al objetivo principal en el planeamiento. Cómo a partir de las causas que contribuyen con el problema central, llegamos a los objetivos específicos para poder contribuir al objetivo principal. Esos objetivos específicos se dividen en actividades, cada actividad se divide en tareas. Esto es importante porque es un proceso que está amarrado al siguiente proceso de organización. Lo que ya hemos mencionado, a la hora de hacer el planeamiento debemos definir los valores, y los valores tienen que ser bastante puntuales, bastante, ¿no?, cercanos con lo que son las idiosincrasias de nuestras comunidades campesinas. La honestidad, la honradez, el trabajo, ¿no? A veces están venido a menos, a veces por ciertos vicios, pues todo esto debe estar comprendido en lo que es el planeamiento, sus valores y lo que son sus objetivos. Aquí tenemos, o sea, Cajamarca en números. El año 2019, esta es información del Minagri del año 2019, lo que más se siembra en Cajamarca es café. Y básicamente 64.000 hectáreas de café. Casi el 17% del total de hectareaje en Cajamarca es café. En la zona de Jaén, la zona de San Ignacio. Luego, maíz amilacio, el maíz blanco, 37.000 hectáreas. Y luego la papa, 27.000 hectáreas. Y luego ya vienen, ¿no?, bueno, los pastos ryegrass, 27.000 hectáreas, trigo, 26.000, arroz cáscara en la parte que bordea la costa, 22.000, maíz amarillo duro, 18.000, frijol, 17.000. Pero como vemos, o sea, no está bien distribuido, bien repartido, ¿no? Pero los primeros son café, maíz y papa. En la segunda columna vemos las productividades. Y aquí nos damos pues con una ingrata sorpresa, ¿no? Y es de que, a excepción del café pergamino, del pasto ryegrass, los pastizales ryegrass, y del arroz cáscara, casi en todos los demás productos, la productividad por hectárea es más baja que el promedio nacional en Cajamarca. Miren, por ejemplo, ¿no? En papa, el promedio por hectárea, 12.000 kilos por hectárea, y el promedio nacional está en 16.000. Maíz amilacio, maíz blanco, 800 kilos por hectárea, y el promedio nacional está en 1.500. Y así, o sea, ¿no?
esto definitivamente pues es un llamado de atención para Cajamarca. Creo que deberíamos de trabajar mucho más en lo que es productividad. Productividad de lo que tienen, ver los motivos por los cuales no. Si es la semilla, es el terreno, es el agua, la densidad de siembra, terrenos descansados, no sé. Habría que estudiar, ¿no? Caso por caso para ver, pero definitivamente las productividades no pueden ser tan bajas y de casi la mayoría de productos. Algo está sucediendo en Cajamarca. Y en la última columna tenemos, o sea, ¿no? Los ingresos. Ingresos no quiere decir utilidad. Ingresos, estos ingresos son producto de la venta. Por ejemplo, ¿no? La papa. Si se vendiera a 1.12, bueno, no es si se vendía, se vendió en promedio 1.12 el kilo de papa en el año 2019, por esa productividad aproximadamente 14.000 soles. 14.000 soles fueron los ingresos por venta, pero los costos invertidos deben de estar en 8.000, 9.000 soles, deben de haber quedado 4.000 soles de utilidad, 4.000 a 5.000 soles de utilidad neta. Pero eso pues es relativo, porque no, como esos precios son promedio, puede haber subido, puede haber bajado. Entonces algunos de repente han ganado un poquito más y otros han perdido. La gran mayoría casi siempre no considera mercado seguro, por lo tanto depende de lo que están los precios en el momento que cosechan. El arroz cáscara también les ha producido 7.500 soles, pero también se invierte más o menos. Entonces, miren, ven, ¿no? Pero esta estadística casi no la llevamos. Aquí dos aspectos importantes que los trato rápidamente. Son dos aspectos relacionados a cómo son los agricultores en nuestra sierra, ¿no? Una es su nivel educacional, bastante bajo. En el primer cuadro se ve, ¿no? Que con educación primaria, la gran mayoría, educación primaria o menos de educación primaria, ¿no? 57%. Esta es una estadística a nivel nacional, ¿eh? Así es que eso, pero en Cajamarca se repite mucho más. Y al lado derecho vemos, o sea, ¿no? ¿A qué tipo de agricultura familiar pertenece? ¿No? Pertenecen a agricultura familiar de subsistencia, la gran mayoría, o intermedia, y vemos que los dirigentes en la mano derecha, son los que pertenecen a agricultura familiar intermedia, los que tienen, o sea, ¿no? Más o menos cierto grado educacional. Bueno, las capacidades técnico-productivas, eso ustedes mejor que yo lo conocen, ¿no? Tienen que ver las semillas, tienen que ver, ¿no? Tipo de suelos, altitudes, el acceso a agua, densidad de siembra, productividad. Y aquí un caso rápido les voy a mencionar porque es importante. Es cuando estamos como gerentes tenemos que meternos pues a los detalles más mínimos. Y yo les voy a decir, en este proyecto de Guayabamba, sembramos, por ejemplo, la variedad Sumazonco. La variedad Sumazonco es una papa de pigmentación roja, casi redonda. Y sacamos, o sea, ¿no? Una productividad altísima, sacamos 2, 3, 4 kilos, 5 kilos por planta, ¿no? Entonces estamos hablando de 35.000, 40.000 kilos por planta. Y de las plantas gran parte salían papa extra, o sea, ¿no? La papa extra. La papa que nos pide la agroindustria es papa primera, un poco más pequeña, no nos pide papa extra. Y cuando salimos al mercado con la papa extra, yo les voy a decir, la llevamos al mercado de Santa Anita, al mercado mayorista de Santa Anita, y nadie nos compró la papa extra, a pesar que es una papa súper rica, súper agradable, bien presentada. ¿Por qué? Porque nadie la conoce, nadie la conocía. Entonces hemos tenido que ponerlas en mallas de 1 kilo y empezar a obsequiarlas para promover. Luego que las han probado, todo el mundo quiere ahora sí, ¿no? Sacos de 25, 50 kilos. Pero mírenme, ¿no? Es importante analizar, evaluar los mercados. No es solamente sembrar y después no sabemos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Nos ha pasado y creo que es un buen ejemplo de que la gerencia tiene que tener, pues, las suficientes habilidades como para detectar este tipo de situaciones. Tercero, la organización. Bueno, aquí, o sea, ¿no? Del proceso anterior de planificación, vimos las tareas al final, en la mano izquierda, están las tareas. Las tareas similares se juntan y armamos un puesto de trabajo. La organización cooperativa tiene que ser desde abajo hacia arriba. Se va a seleccionar un jefe, un gerente, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a las tareas que hay que hacer en la parte inferior.
y seleccionar recursos humanos para, ¿no? Algo que estamos viendo ahorita en estos momentos. En estos momentos el país pasa por una situación un poco crítica porque cuando nuestro gobierno actual está tratando de seleccionar profesionales, llámese viceministros, llámese directores de una serie de entidades, y encontramos pues que no hay, no tienen los requerimientos mínimos. De repente capacidades puede hacer, pero no tienen los requerimientos mínimos. Y creemos que eso se da, ¿por qué? Porque en nuestro país tenemos múltiples realidades. Una cosa es que tengamos un ministro de Agricultura que viene de la zona sur, de la zona del Cusco, Apurímac o Puno. Otra cosa es un ministro que venga de la parte de Chiclayo, Piura. Otra que venga de Ica y otra que venga un ministro que venga de Tarapoto. Entonces, cada uno conoce su propia realidad. Entonces, el ministro de Agricultura que llega a nuestra entidad tiene que tener un equipo que conozca y contemple, pues, o sea, ¿no? Las realidades de las diferentes regiones de nuestro país, de las diferentes realidades de nuestro país. Y eso también es aplicable en las cooperativas, ¿no? Por ejemplo, el caso de abajo de la Secoacán. La Secoacán es una cooperativa algodonera que había en Cañete. Esta cooperativa atendía a 2.000 socios arriba y era una de las líderes y llegó a ser la primera en el país. Y una realidad con la que se encontraron en ese momento fue de que los productores recibían préstamos, por ejemplo, para su campaña de algodón. $1.200 por hectárea de algodón. Sin embargo, cuando el agricultor tenía una necesidad de salud, llámese se enfermaba uno de sus hijos, se enfermaba la esposa, o una necesidad de colegio, de pagar colegio, una necesidad de urgencia, ¿qué hacía? Utilizaba los recursos que se asignaban para el campo, los utilizaba en esa necesidad. Llámese, de repente vendía pues 2 bolsas de urea, en lugar de utilizarlas en el campo, ¿no? De una papa, por ejemplo, una papa lleva pues 6 a 8 bolsas de urea por hectárea, ¿no? Vendía 2 de urea y la productividad de ese campo se reduce. Al reducirse la productividad de ese campo, ese agricultor ya no va a poder pagar el crédito. Entonces, mírenme toda la cola que trae. ¿Qué se hizo en esa cooperativa? Se asignó, aparte de los $1.200 por hectárea, se asignó un 10% para justamente necesidades sociales que pudiera tener el agricultor. Y el asistente técnico era el encargado de identificar. ¿Para qué? Para que ese agricultor, o sea, ¿no? Utilizara el 100% de los insumos en el campo y no bajara la productividad y pudiera cumplir con su crédito. O también que se pudiera comprometer con otro comprador. Entonces, miren, ven lo importante que es conocer, ¿no? A los agricultores y conocer sus realidades. Aquí, o sea, bueno, esto ya es algo que lo hemos mencionado antes, la diferencia entre lo que son las asociaciones y las cooperativas. En el caso nuestro, nosotros hemos estado recomendando permanentemente que la cooperativa es la organización empresarial que se presta para que los pequeños agricultores puedan fortalecerse y salir adelante. Hay una serie de motivos, pero el principal es de que la cooperativa sí puede redistribuir los ingresos entre los socios. Las asociaciones no lo pueden hacer. Ya ustedes lo podrán analizar más minuciosamente. Otra cuestión importante en el desarrollo de esta comunidad de este proyecto de Guayabamba es la alianza que hay entre la municipalidad y las comunidades campesinas. Una alianza que luego se le agrega con la plataforma Midagri a la mano izquierda, con el Gore Ancash, porque el Gore Ancash también está financiando algunas de las actividades. La plataforma intersectorial, esto ya lo maneja, ¿no? La municipalidad, en el sentido de que el agua de una presa que está en la parte alta puede servir también para agua potable de los centros poblados, de los caseríos. Puede servir también como agua para alimentar los biohuertos de la familia por el MIDIS. Puede servir también para crianza de truchas, para turismo. O sea, esa presa de agua que está en la parte alta se puede volver multisectorial y es lo que lo está haciendo Guayabamba. Entonces, aquí ya no estamos nosotros contando nada. Esto es una realidad. La estructura orgánica de las cooperativas, ustedes ya la conocen.
nosotros recomendamos que luego de la Asamblea General de Socios hay un Consejo de Administración, que es el Consejo de Administración que nombra al gerente. Pero al lado del Consejo de Administración, generalmente hay un Consejo de Vigilancia, un Comité de Educación, un Comité Electoral. Nosotros hemos sugerido que haya un Comité Técnico Productivo. Y en el caso de Guayabamba, no, lo están asumiendo así. Aquí, agricultores en la comunidad campesina Juan Velasco Alvarado, sector Chuyín, ¿no? Están cosechando papas. Es importante el trabajo, ¿no?, comunitario. Luego viene, ¿no?, el proceso de dirección. Ya yo les he dicho, o sea, ¿no?, para seleccionar un gerente, tenemos que contemplar que el gerente va a tener dos responsabilidades básicas. Una, el mercado para sus productos que tienen, y otra, ¿no?, es el mercado de los socios cooperativistas, a los cuales hay que apoyarlos en los diferentes servicios que ellos hagan uso. Aquí en Guayabamba, justamente estamos con papas nativas ya en chips. Una cosa que yo quiero decirles, y es que si queremos realmente tener una buena gestión, debemos estar en el campo. Gerentes que estén en la ciudad de Cajamarca, en un escritorio, y no salgan a conocer la realidad de los distritos, de sus caseríos, de sus centros poblados en el campo, ¿no?, va a ser un gerente de escritorio que no creemos que podamos tener eso. Tenemos que salir al campo y, como se dice, ensuciarnos los zapatos. El quinto proceso ya es ¿no?, de la ejecución de toda esta, programar las actividades. Y aquí, un poco, ¿no?, lo que ya les he mencionado, a la mano izquierda, las variedades de papas nativas que sí tienen mercado, que sí estaban solicitadas por agroindustrias y que las hemos llevado a Guayabamba y las hemos probado. Igualito tiene que ser con el cacao, en el caso de, ¿no?, de Jaén, San Ignacio, ¿no? No es cualquier variedad de cacao, hay que ver, pues, la variedad de cacao que sea más solicitada en el mercado, y no estemos sembrando y luego no tengamos una buena productividad, no tengamos una buena calidad y no sepamos dónde vender. Las parcelas demostrativas. No podemos, no voy a mencionarles las situaciones reales que han pasado en Cajamarca, donde hemos visto muchas veces de que se han hecho pruebas o se han sembrado comercialmente y luego no hemos tenido resultados positivos. En Guayabamba lo que hicimos fue, ¿no?, y ahí ustedes ven a la mano izquierda, el agricultor tal variedad de papa, tal altitud, fecha de siembra, y todo un manejo, pues, o sea, con abonamientos diferenciados, con suelos descansados por 1, 2, 3 años, altitudes, densidad de siembra, ¿no? Entonces, todas esas cosas son importantes en una parcela demostrativa. Y luego que tengamos un buen resultado, ¿no?, ese resultado óptimo, recién lo replicamos en el campo. Aquí lo que les decía, en un principio, en Cajamarca, pues, siembra papas nativas. A la mano izquierda tenemos la papa guairomacho, y miren, ve ustedes, la papa guairomacho que tenemos ahí es solamente la papa extra, ahí no está la papa primera ni la papa segunda, la más terciadita. Miren, ve, kilo 800. Al centro la papa secorani, kilo 200. A la mano derecha papa guairomacho, kilo 600. En papa extra. Si nosotros le sumamos la primera y la segunda, estamos pasando los 2 kilos lejos. 2 kilos de productividad por planta realmente es bastante. Y ustedes lo pueden, ¿no? En Cajamarca no sé cómo estarán los promedios, pero entiendo que deben de estar, pues, o sea, ¿no?, 500, 600 gramos por planta, lo cual equivale a 8 toneladas por hectárea. Nosotros ya esto de aquí lo hemos llevado a campos de producción y estamos sacando encima las 30 toneladas por hectárea en papas nativas. Una realidad de Guayabamba, esta comunidad campesina de Sacsayhuamán. Mírenme ustedes cuántas yuntas hay. Hay 8 yuntas por hectárea y a veces se utilizan 10, 12 yuntas, lo cual en Cajamarca no lo he visto. Yo en Cajamarca siempre he visto, ¿no?, 2, 3 yuntas por hectárea y eso, ¿no? Pero mírenme, y eso es porque por la tierra y el suelo que de repente del tiempo descansado que tiene, están, pues, con hierbas, ¿no?, bastante profundas, entonces el arado tiene que meterse, ¿no?, 70, 80 centímetros adentro y los bueyes pujan para ese tipo para esa profundidad. Aquí estas mismas comunidades, o sea, ¿no?, seleccionando, se han vuelto conscientes de que al tener 30, 40 toneladas,
las posibilidades de sacar una papa clasificada extra, una papa clasificada primera, una papa clasificada segunda, es mayor. Por lo tanto, sus condiciones para poder vender y pedir mejores precios también es superior. Bueno, eso es producto de las altas productividades que han sacado y de cómo se han preparado los agricultores. Y seleccionando las papas. Primera vez en su vida que venden al mercado. Esas papas que hemos visto, por ejemplo, ¿no? ¿En función de qué las seleccionamos? En función de la segunda bolsa. La segunda bolsa, vemos ahí papas nativas de colores. Bueno, nuestra papa va a esas papas nativas de colores, en chips, que salen para exportación a Estados Unidos. Pero Estados Unidos, ¿qué pide? Pide que lo abastezcas todo el año. Y nosotros sabemos que las papas nativas solamente dan en abril, mayo, junio, en la época de cosechas, ¿no? Justamente el proyecto nuestro contempla que con la presa de agua podamos tener papa todo el año. Por lo tanto, vamos a poder abastecer al mercado internacional también todo el año. Miren, veo, o sea, ¿no? Una buena planificación lo que puede lograr. Las papas blancas normales y acá están las papas nativas de Guayabamba. La papa, la guairumacho, la papa de la huenco, me parece, o secorani. Huenco era. Aquí la papa sumazonco y la papa secorani a la mano derecha, ¿no? Ya ustedes verán, o sea, ¿no? Son papas saludables, son papas con antocianinas que son antioxidantes, que conservan la salud de la gente a nivel mundial. Y aquí quiero redondearlo esto de aquí, ¿por qué? Porque ustedes habrán escuchado el grupo Añaños, Carlos Añaños, dueño de lo que es el grupo Cola Real, que ya es una transnacional. Cola Real tiene pues fábricas en 27 países, y Carlos Añaños, en una reunión el año pasado, en el mes de octubre, noviembre, mencionó de que el mundo, el 21% de la población mundial, tiende a consumir alimentos saludables, ¿no? Y ese es nuestro mercado. Con estas papas nativas estamos yendo a ese mercado, al 21% de la población mundial. Ya ustedes se imaginarán el tamaño de ese mercado. ¿Qué tenemos que hacernos? Preparar ofertas. Y Cajamarca lo puede hacer. Y lo puede hacer Cajamarca y lo puede hacer, ¿no? Junín, y lo puede hacer Ayacucho y lo puede hacer Apurímac. Pero hay que prepararse. Finalmente, ¿no? Los sistemas de control. Aquí rápidamente les voy a decir, pues, ¿no? Los sistemas de control deben de estar señalizados ¿no? en la planificación, deben estar señalados en la programación, ¿no? En los diferentes manuales que dicen, manuales y procedimientos que hay, que dicen cómo es que debemos de trabajar. Y de acuerdo a eso, fijar pues los indicadores que hay que cumplirlos. Aquí, por ejemplo, ¿no? La productividad de las papas nativas, ¿no? El cálculo, cómo se llega, ¿no? Planta por planta, cómo se llega a la densidad de siembra, lo importante que es la densidad de siembra. Por ejemplo, antes les mencionaba que salían papa extra. Cuando yo siembro 40 por 80, 40 entre golpe y 80 entre surco, me sale papa extra. Pero si yo la siembro 30 por 80, la papa me sale más pequeña. Y esa papa más pequeña va directo a la industria que me paga mejor precio. Entonces, miren, ve todo lo que hay que contemplar. Piña Golden, no sé si en la zona de Jaén, San Ignacio, de repente se presta para Piña Golden, que está teniendo, ¿no? Muy buena productividad y muy buena acogida en cuanto a precio. Algunas fotos de las paltas, que es ¿no? A la mano izquierda, en la parte inferior, una mini planta, esto es en Ayacucho, una mini planta de ordeño para 10, 15, 20 vacas, pero mecanizada, de tal manera que se obvia lo que es la parte, ¿no? Del ordeño manual, que muchas veces no cumple con los requisitos sanitarios. Algunas casuísticas, que ya, bueno, ¿no? El tiempo no nos da. Finalmente, o sea, ¿no? Debemos apostar a indicadores de resultados, o sea, ¿no? Los indicadores con los cuales debemos evaluar la marcha, el desarrollo de una empresa cooperativa, tienen que ser, pues, o sea, ¿no? Cosas bien puntuales, llámese productividad, llámese precios, utilidad por hectárea por campaña para el productor. Y finalmente, bueno, ya esto ya ustedes lo podrán ver, lo podrán ampliarlo, una propuesta de planes de capacitación
Bueno, eso es todo, señores. Muy agradecido y estamos llanos para cualquier consulta que puedan hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Magister Gino, por la ponencia del día de hoy. A los participantes indicarles que si hay alguna pregunta o consulta, por favor, pónganla en en el chat para poder hacérsela llegar al Magister. Ok, Brenda nos indica cuál es la alternativa de cambio en las organizaciones. Bueno, la alternativa de cambio en estos momentos ya se ha dado un dispositivo, una ley que trata sobre lo que es el perfeccionamiento de las organizaciones. Yo les voy a decir, en el fondo del asunto, si es que se tiene una buena gerencia, va a contribuir, ¿no? A que estas organizaciones puedan salir adelante. Y esto es a nivel internacional. Nosotros sabemos que en el mundo las grandes empresas crecen ¿por qué? Porque tienen una buena gerencia. Y esta buena gerencia selecciona sus equipos de trabajo y plantea pues sus propuestas, ¿no? De planeamiento estratégico de acuerdo a sus análisis, de acuerdo a sus diagnósticos. Entonces, nosotros pensamos que en nuestras organizaciones locales, llámese, ¿no? En nuestras cooperativas, en nuestras asociaciones, empresas comunales, lo que decíamos, debemos de tener una buena gerencia y esa gerencia hay que formarla. Lamentablemente en nuestro sistema universitario no tenemos este tipo de formación, pero sí debería de promoverse, ¿no? Porque son ellos, es el gerente el que va a saber. Que un gerente cuesta, es cierto, pero como dicen, ¿no? Del cuero sale la correa. O sea, si un gerente nos hace ganar, pues hay que pagarle más, no indudablemente, y creo que no, pero que un gerente demuestre con su propuesta de planificación, con su propuesta de avances, de organización, de resultados, ¿no? Eso es lo que se debe evaluar. En nuestro país, lamentablemente, ¿no? En la época de la primera, de la reforma agraria, pues, o sea, ¿no? Se formaron cooperativas, pero tanto los directivos como los profesionales no estaban preparados para el manejo cooperativo. Nosotros creemos que debemos de capacitarnos tipo lo que hace Canadá o algunos países europeos, donde se promueve el cooperativismo de una manera técnica, de una manera, ¿no? Profesional y más que todo con valores, ¿no? Valores de honestidad, valores de sociabilidad, valores de compromiso. Creemos, o sea, ¿no? Que debemos llegar a eso. Muchas gracias, Magister. Tenemos otra pregunta. Clorinda nos indica qué criterios y estrategias son fundamentales para mantener activa una asociación. Yo pienso de que, y creo en lo que veo. Yo como profesional creo en lo que veo. Cuando yo les dije, tenemos que ir al campo y tenemos que ir hasta el último caserío, hasta el último centro poblado y ver la realidad para poder ver realmente hacer propuestas, yo creo en eso. Creo que el compromiso del agricultor, del pequeño agricultor para asociarse, para tratar de salir adelante, va a ser mayor cuando él vea en la práctica lo que le estamos diciendo. Entonces, una estrategia importante es lo que, por ejemplo, las parcelas demostrativas, es, por ejemplo, ¿no? Las pasantías, llevarlos a ver, ¿no? Dónde es que se están dando las organizaciones. Por ejemplo, en el caso de Guayabamba, las cooperativas no se están formando de principio para luego ponerse a sembrar. No, primero lo que hemos mostrado, ellos ya lo están viendo. Y como ya lo vieron, ellos solos están, o sea, ¿no? Ya organizando sus cooperativas para poder realmente, ¿no? Tener mayor capacidad de negociación con el mercado, mayor poder de negociación con el mismo Estado, con el mismo Ministerio de Desarrollo Agrario. Entonces, creemos nosotros que una estrategia es ver con sus propios ojos lo que sucede y de esa manera no estarían siendo viendo teoría, sino viendo la práctica. Hay que hacerlo en la realidad y luego mostrarlo a los demás. Ok, y una última pregunta. Leonardo nos pregunta, ¿cuál es la sostenibilidad de una agricultura familiar? La sostenibilidad va a estar en función de la línea de productos. En el caso, por ejemplo, de las papas nativas,
estas comunidades campesinas que están sembrando las papas nativas y están obteniendo, como le digo, ingresos. Miren, ve, pónganse ustedes a calcular nada más. Que saquen, no que saquen 30.000, 40.000, que saquen 20.000 kilos por hectárea. 20.000 kilos de papas nativas de estas variedades, que 10.000 kilos, el 50% sea para su comida, sea para su semilla. 10.000 kilos que les quede, que lo vendan a un sol 50 mínimo. Son 15.000 soles. ¿Cuánto están invirtiendo? 7.000, 8.000 soles. Ahí nomás les está quedando una utilidad de 6.000, 7.000 soles, ¿no? Que es algo que primera vez en su vida que lo reciben. Entonces, si a ello le agregamos que van a poder tener, o que ya están firmándose contratos a 3 años para poder vender a las empresas agroindustriales, ¿no? Durante 3 años a precios mínimos, entonces pues la sostenibilidad. Y nosotros creemos que la papa nativa, tal como fue la palta desde hace 20 años, la palta fuerte, la palta Hass, yo creemos que la papa nativa va a ser el próximo cultivo de bandera que va a tener el Perú y que va a sostenerse por los próximos 25, 30 años. Entonces creemos que apostar a las papas nativas para alimentar el mercado internacional es algo seguro, por lo tanto creemos que va a ser sostenible en el tiempo. Muchas gracias, Magistra Gino, por la ponencia del día de hoy y por contestar a las preguntas de los participantes. Muchas gracias por estar en el seminario de hoy, Fortalecimiento en Organización Empresarial y Comercial para la Agricultura Familiar de la sede de Cajamarca. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.